la vida en el cielo. La vida en el cielo es el tema de nuestra conferencia que vamos a compartir en esta mañana. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4, estas palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios, fueron dadas a sus discípulos en la víspera de su muerte. Juan 14, 15, 16, 17 son capítulos donde Cristo les da ahora sí que las últimas palabras o el último testamento que les compartiría antes de irse. Cristo sabía que sus discípulos aún tenían muchas dudas como las tienes tú y como las tengo yo. Y aun cuando Cristo había hecho milagros y había hecho cosas increíblemente maravillosas, como sacar demonios, sanar enfermos, darle vista a los ciegos, caminar sobre el agua, resucitar a los muertos, Él sabe que en nuestra naturaleza aún persiste la incredulidad, la duda, la incertidumbre. Entonces Cristo, sabiendo que Él iba a dejar este mundo y los discípulos se iban a quedar solos, les comienza a pronunciar, les comienza a describir la vida en el cielo y a compartirles este mensaje de motivación, de ánimo, de consuelo que necesitamos también nosotros en la época en que estamos viviendo. Y lo primero que Cristo les dice en Juan capítulo 14 es que no permitieran que su corazón se turbara. No se turbe vuestro corazón. Esta palabra turbar, tarazo, con T de tío, en el griego, tarazo, significa agitarse, estar en una situación de incertidumbre, de intranquilidad. En otras palabras, no permitamos, en primer lugar, que ningún acontecimiento en el mundo, guerras o rumores de guerras, caída o levantamiento del petróleo, caída o levantamiento del dólar, tsunamis, terremotos, crisis económicas, no permitamos que ninguna situación a nuestro alrededor nos quite la paz. La paz interior que Él al entrar a nuestra vida nos dijo que nos la dejaba. Mi paz les dejo. O sea, no se iba Cristo y se iban a quedar solos. La presencia del Espíritu Santo dentro de sus discípulos, dentro de tu vida y dentro de mi vida, es con el propósito de tener dentro de nosotros un consolador. Porque la palabra consolador, paracletos en el griego, que se traduce abogado, significa alguien que es llamado al lado de otra persona para motivarlo, animarlo, ayudarlo a salir de las pruebas. Entonces Cristo se fue hace 2000 años, pero en todos aquellos que le hemos seguido, nos ha dejado dentro de nuestro corazón al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene el propósito de consolarnos hasta que muramos y lleguemos a su presencia, de confortarnos, de animarnos, de poder darnos esa necesidad que tenemos de ánimo para vivir, para poder aguantar hasta el día de nuestra muerte. No permitan que nada les quite la tranquilidad, la paz interior, ningún acontecimiento a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque si creemos en Dios, es exactamente igual que creer en Jesucristo, porque el Padre y Dios son la misma persona. El Padre y yo, dice Juan 10, uno somos. Así que teniendo en cuenta que Cristo bajó del cielo a la tierra y caminó entre nosotros y dijo que el que lo veía a Él había visto al Padre, y que las palabras que Él hablaba no eran de Él, eran del Padre. Los milagros que Él hacía no los hacía Él, los hacía el Espíritu Santo a través del Padre dentro de su vida. Los demonios que Él sacaba, los sacaba el Padre. Cristo no hizo nada que el Padre no haya hecho a través de su vida. Simplemente Él fue como un guante
donde Dios entró y cuando movía un dedo era el Padre el que movía. Cuando Cristo hablaba era el Padre el que hablaba. Cuando Cristo caminaba era el Padre el que caminaba. Totalmente rendido como un guante, como mi mano dentro de un guante ante la voluntad del Padre. No se turbe vuestro corazón. Si creemos en Dios, creamos también que todo lo que Cristo dijo fue verdad. Ahora en el versículo 2 al 4 comienza Cristo a describirles que en la casa de su Padre, y sabemos que el Padre vive en el tercer cielo. Vamos a ver más adelante que hay 3 cielos en la Biblia: el cielo atmosférico, número 1, 2, el cielo cósmico de los planetas y las galaxias, y número 3, el tercer cielo, donde hay un trono, donde Isaías, donde el apóstol Juan vieron a Dios sentado en un trono en el tercer cielo, gobernando todo el universo que Él creó. Así que Cristo está describiéndonos que en el tercer cielo, no en el cielo atmosférico, no en el cielo galáctico, sino en el tercer cielo hay muchas habitaciones. ¿Ustedes se han hospedado alguna vez en el hotel Fiesta Americana o en el hotel Maya Palace de Acapulco o en el hotel Princess de Acapulco o en Las Brisas o en algún hotel así como jamás los han visto en la costa francesa, en la Riviera Francesa, o en Las Vegas, por ejemplo, también donde están los mejores hoteles del mundo, y que entras y ves persianas increíblemente tejidas, candelabros franceses, tapetes persas, una iluminación maravillosa, unos jardines botánicos que dices, Dios mío, cuántos miles de dólares les costarán, una cama donde llegas y casi flotas en la cama, aire acondicionado, te dan tu bata, te dan aire acondicionado, te dan todo, y decimos, ¿verdad, Señor, que aquí nos agarre el rapto? Bueno, si nosotros pudiéramos imaginarnos el confort que podemos encontrar en el mejor hotel donde tú te hayas hospedado, imaginémonos cómo va a ser la habitación que vamos a tener en el cielo. Y de eso se trata este mensaje, cómo vamos a vivir y cómo es el cielo. Entonces, hay muchas habitaciones en el cielo para nosotros. Y Cristo dice, si así no fuera, o sea, si no hubiera muchos lugares donde vamos a vivir en el cielo, entonces Él nos lo hubiera dicho. Pero nos los está diciendo para que creamos que es verdad sus palabras. Entonces Cristo le dice a los discípulos que Él iba a dejar este planeta con el propósito simplemente de prepararnos nuestra habitación. En el antiguo judaísmo, cuando un muchacho le pedía la mano a su novia, el muchacho se separaba 6 meses, 1 año de la novia y tenía que irle a preparar a la novia la habitación, el lugar donde iban a vivir, para que cuando ya pudieran después del desposamiento casarse, por ejemplo, José y María, la madre de Cristo, estaban desposados, o sea, comprometidos, no estaban casados legalmente, estaban comprometidos. Y mientras él estaba comprometido con María, él tenía la obligación de prepararle un lugar a María. Entonces, es exactamente este retrato el que Cristo toma. Él ha ido al cielo a preparar el lugar para que cuando resucitemos y vayamos con Él, podamos nosotros saber que durante todo este tiempo, estos 2000 años, ¿qué está haciendo Cristo sentado a la diestra del Padre, viviendo para interceder por nosotros y al mismo tiempo, imagínense, 2000 años preparándonos una cama, preparándonos un cuarto, preparándonos una mansión, preparándonos, ni nos vamos a imaginar las flores que vamos a ver, las luces que vamos a ver del lugar que Él nos está preparando? Y si me fuere, dice Cristo, y os preparar el lugar, entonces quiero que sepan que voy a regresar. Vendré otra vez. Ya vino la primera vez, nos promete que va a regresar la segunda vez. Y cuando Él venga la segunda vez, viene a tomarnos.
Esta palabra tomar paralambano en el griego, paralambano significa casi arrebatarnos o tenernos cerca de Él. Viene por nosotros, viene a tomarnos para que a donde Él, desde el momento de nuestra resurrección, esté, nosotros estemos por toda la eternidad con Él. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿A dónde fue Cristo? A la casa de su Padre. Entonces sabemos el camino. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? La persona de Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Existen miles de ateos en el mundo que creen que con la muerte se acaba la existencia del ser humano, por lo que simplemente viven para esta vida, jamás pensando en la eternidad. Los ateos dicen es que el universo es eterno. Todas las cosas han estado como están y seguirán como están desde que las cosas existen, cuando los mismos principios de la primera y la segunda ley de la termodinámica, para que se lo expliques a tu maestro ateo, los principios de las leyes físicas de la termodinámica niegan que el universo pueda ser eterno. El universo tuvo un principio, dice la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si hubo un principio, tiene que también haber un final. Las mismas leyes del universo nos muestran que el Sol está perdiendo millones de toneladas masa por segundo. Todo tiende al deterioro, todo se está descomponiendo, todo tiende a marchitarse, a descomponerse, a degradarse. Es la ley que se llama también en la física de la entropía. Entonces, las personas que no tienen la esperanza de poder volver a vivir, viven para esta vida. No tienen ninguna seguridad, no tienen ninguna esperanza, no tienen ningún destino, simplemente vivir para esta vida. Sin embargo, Dios nos mandó a Jesucristo a enseñarnos en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, que están muy equivocados. Que Jesucristo, que bajó del cielo, nos dice estas palabras. Juan 5, 28. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vemos pues que solo hay dos lugares después de esta vida. No hay reencarnación como inventaron los filósofos, los budistas, los maometanos, los lamas de la India, del Tíbet. No hay reencarnación. No vamos a regresar a meternos a una cucaracha, ni a una vaca, ni a un chango para seguir evolucionando. Es curioso, a propósito de la reencarnación, que la filosofía de donde surgió la reencarnación, la India, sea la nación más pobre del mundo. Se supondría que después de tantas y miles de reencarnaciones era para que ya hubieran evolucionado. Sin embargo, en la India siguen adorando a los ratones, a las ratas. La gente come en la India junto a los ratones y los deja que coman su comida porque son sagrados. Las vacas son sagradas, y así es el retraso cultural y el paganismo de alguien que inventó y que surgió de esa área geográfica de que existe la reencarnación. Y los tontos en el occidente se lo creyeron. No hay transmigración de las almas, no existe el limbo, un lugar que inventa una religión, que si tú no bautizas a tu niño chiquito se va al limbo de donde lo sacaron. No, ni siquiera está en la Biblia del Mormón, ni en la Biblia de los Testigos de Jehová, ni en la Biblia católica. Es un invento que se sacaron de la manga.
Cuando tú a un niño no lo bautizas, dice la Biblia, se va al cielo. No existe tal cosa como un lugar que se llama el limbo. No existe, en cuarto lugar, el purgatorio. Un lugar intermedio donde aquellos que pecaron se van al purgatorio a purificar sus almas, si es que se les dan las famosas misas gregorianas. O sea, si aquí en la tierra se muere tu tío y se le celebra una misa, la misa le ayuda 1000 años a que se le reduzca la pena. ¿Se imaginan ustedes semejante barbaridad? Entonces, la Biblia es muy clara que no hay absolutamente después de que tú te mueras más que el cielo o el infierno, la resurrección para vida o la resurrección para condenación. Siendo así, la pregunta más importante que tú tienes que contestar en esta tarde es: ¿sabes tú dónde pasarás la eternidad? ¿Sabes tú que saliendo ahora de este lugar puedes caer muerto, un embolio, un ataque al corazón? ¿Sabes tú que te puedes subir en avión, como hace poco vimos, donde venían autoridades del gobierno y de repente el avión se precipita al cielo? Imagínense, se subieron riéndose, carcajeándose, desayunaron en la mañana, le habló a su esposa: ahorita nos vemos en la tarde, y jamás los ocupantes de esta nave volvieron a ver a sus familias. Iban jóvenes, personas de 40, de 30, de 50 años de edad. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos se imaginó que esa era la forma en que iban a terminar y que iban a presentarse delante de Dios. Los niños se mueren, los adultos se mueren, los jóvenes se mueren, los viejitos se mueren. ¿Sabes tú que en el día de tu muerte no hay otra esperanza? ¿No hay otra oportunidad? Dios te da en este momento que tú estás oyendo este mensaje la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y de venir a la cruz y entregarle tu vida a Jesucristo. Vamos a ver los lugares que la Biblia menciona que sí existen en el mundo invisible. En primer lugar, en el Antiguo Testamento se menciona la palabra hebrea Sheol. Sheol, que significa en el hebreo lugar de la sepultura o lugar de los muertos. Todos los muertos en el Antiguo Testamento iban al Sheol, y así lo revelaron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa era el Sheol? Nadie sabía. Únicamente que todos los espíritus, tanto de los buenos como de los malos, descendían al centro de la tierra, porque el Sheol se encontraba en el centro de la tierra. Por ejemplo, dice el libro de los Números, Coré se rebeló contra el pastor y todos los que lo siguieron, los rebeldes, fueron tragados al Sheol vivos. O sea, con todo y cuerpo, con todo y anillo de casado, con todo y la corbata, cayeron y se fueron directamente al Sheol, al centro de la tierra. Entonces, este era el lugar donde todos los espíritus humanos, después de la muerte, descendían a esperar a que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Cristo baja a la tierra, y cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego, esta versión y esta traducción del hebreo al griego se llamó la Septuaginta. Cuando se tradujo la palabra Sheol al griego, se usó la palabra Hades con H, Hades. Y Cristo en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, les cuenta una historia a la gente de a su alrededor respecto al mundo invisible, al Sheol, que ahora era el Hades, y les dice cómo era este lugar. Cristo les dice que 2 personas murieron. Uno era incrédulo, el otro era un pobre mendigo llamado Lázaro. Entonces mueren los dos, y el rico, déspota, arbitrario, avariciento, ambicioso, descendió al Sheol junto con la otra persona, con la única excepción que al bajar al centro de la tierra, Cristo nos dice que estaba dividido.
O sea, nunca los espíritus humanos que descendieron en el Antiguo Testamento estaban junto con los espíritus humanos de los justos. Este lugar en el centro de la tierra estaba dividido por una gran cima, una gran barrera. De un lado estaba el infierno, que se usa la palabra Gena en el griego para describir el infierno, que era el lugar donde tiraban la basura los judíos, y ese lugar se llamaba Gena, y usa Cristo esa palabra Gena para describir que era el lugar donde ardía el fuego. Y las personas en el infierno que murieron en el Antiguo Testamento estaban en el infierno ya sufriendo. Uno de ellos pedía a gritos que le dieran una sola gota de agua para poder aliviar su dolor en la lengua. Las personas en el centro de la tierra, en el infierno, Cristo dijo que tienen memoria. En esta historia, esta persona le grita y le dice: Padre Abraham, yo tengo muchos familiares allá en Metepec, allá en Lerma, por favor vayan y díganles que es verdad que existe el infierno, que no vayan cuando se mueran a caer a este lugar, de lo burlón que yo fui, de lo parrandero, borracho y jugador y mentiroso que yo fui. No quiero que vengan mis familiares a este lugar. Y Abraham le contestó y le dijo: ¿sabes una cosa? Que a través de los milagros nadie se va a convertir. Aunque un muerto se les aparezca, no se van a convertir. Ahí tienen a la Biblia, a Moisés y a los profetas. Y el que no se convenza a través de la predicación de la Biblia, porque la fe es por el oír, no es por ver, no es por ninguna otra cosa más que por oír la palabra de Dios, nadie se va a convertir. Esta fue la manera que Dios escogió y diseñó para que entráramos al cielo, creyendo la predicación del Evangelio de la gracia de Dios, de Jesucristo. Entonces el Hades, que se tradujo del Sheol, el Señor Jesucristo reveló que estaba dividido en dos partes. En un lado estaban los condenados y en el otro lado estaban los justos, desde Adán, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, José, Daniel. Todos se encontraban en el lado del seno de Abraham. Así se le llama, y también se le llama el paraíso. Entonces, esta palabra, dice la Biblia, es la que se usó para describir este lugar. Muy bien, cuando Cristo muere, Él desciende al Hades, al centro de la tierra. Su cuerpo de Cristo se queda en la tumba. Ahí se quedó su cuerpo de Cristo, porque su cuerpo no había sido aún glorificado, y bajó en espíritu al centro de la tierra. Su espíritu se salió de su cuerpo y bajó al centro de la tierra, al Hades, y ahí fue a anunciar, fue a proclamar su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. 3 días estuvo Cristo en el Hades, y a los 3 días Cristo, a todos los que se encontraban en el lado del seno de Abraham, en el lado del paraíso, a todos los justos, los tomó Cristo, y cuando resucitó Cristo, se los llevó con Él hasta el tercer cielo. Efesios capítulo 4. Subiendo a lo alto, se llevó cautiva a la cautividad, y se presentó en el tercer cielo ante su Padre con todos estos millones de justos que habían creído el Evangelio en el Antiguo Testamento a través de la fe y de la gracia de Dios, y ahora se quedaron allá en el cielo. Y de Cristo a nuestros días, desde la resurrección de Cristo hace 2000 años hasta nuestros días, todos los espíritus humanos que se mueren sin Cristo siguen descendiendo al centro de la tierra, al Sheol, al Hades. Ahí sigue estando, aquí en el centro de la tierra, el infierno. Hace algún tiempo yo había escuchado que habían sacado unas grabaciones de unos geólogos que habían metido unas sondas y habían tratado de entrar lo más que se pudiera al centro de la tierra, y escucharon gritos
como de encadenados, gritos de desesperación. Y hace poco leí de un hermano cristiano con un hombre bastante serio y con una integridad del ministerio, que me dijo que había otro equipo de personas que en el Triángulo de las Bermudas, el oceanógrafo Jacques Cousteau escribió en sus memorias, que es uno de los oceanógrafos más importantes, que cuando descendieron en el Triángulo de las Bermudas, que es un triángulo que está en el Mar Caribe, que es un triángulo con Cuba, las Bahamas y Miami, que se llama ese triángulo, que han desaparecido barcos y han desaparecido aviones. Ahí se encontraron, en el fondo metieron la sonda y fue donde descubrieron los gritos de personas, eran como gritos de humanos que gritaban y como de encadenados, que nos muestra, ¿verdad? Yo lo creí porque la Biblia dice que una de las entradas al infierno es ahí en el Triángulo de las Bermudas. ¿Dónde lo dice? En Isaías capítulo 27, que Satanás es la serpiente del mar, la serpiente que se mueve en el mar. Y entonces, si el centro de la tierra es el lugar del infierno actualmente, tiene que haber salidas. Y una de las salidas del infierno son los volcanes también. Por eso siempre sale de los volcanes lava, azufre y fuego, que de acuerdo a la Biblia son los elementos que componen el infierno. Muy bien, tenemos en tercer lugar otro lugar invisible que la Biblia llama el Tartarus. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Veamos todos estos lugares importantes, invisibles, donde se encuentran ángeles o demonios o espíritus humanos. Y antes de ver esta palabra en segunda de Pedro capítulo 2, quiero recordarles lo siguiente. En el infierno, en el centro de la tierra, no se encuentra Satanás, ni tampoco ningún demonio. Así que no vayan ustedes a seguir creyendo ese cuento, ¿verdad?, de que se quemen con los demonios en el infierno. Los espíritus humanos se encuentran en el infierno nada más. Vamos a ver ahorita que los ángeles tienen otra prisión que se llama Tartarus y los demonios tienen otra prisión que se llama el abismo. Y son totalmente palabras diferentes en su etimología, y también la descripción que la Biblia hace es diferente del infierno. Así que vamos por orden. En el infierno ahorita no hay más que espíritus humanos. A lo mejor ahí está tu tío o tu abuelo o tu padrastro o tu papá o tu exesposo o tu exesposa o algún hijo tuyo que se murió sin Cristo, yo no sé, pero solo se encuentran ahí espíritus humanos. El Tartarus en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 se tradujo infierno de una forma equivocada, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tartarus, y los traductores lo pusieron como infierno, cuando la única palabra que se traduce infierno es el Gena. ¿Cómo sabemos esto? Lo vamos a ver adelante. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los arrojó al Tartarus, así dice el original griego. Y vean lo que dice: a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A qué ángeles se refiere el apóstol Pedro? Porque cuando Satanás se rebeló y encabezó la rebelión, se llevó a la tercera parte de los ángeles. Entonces tenemos en el universo una tercera parte de ángeles. Los ángeles no son demonios. Los demonios son criaturas diferentes a los ángeles caídos. Lo vamos a ver también. Satanás se rebela y se lleva a la tercera parte de los ángeles. Se quedan del lado de Dios 2/3 partes. Entonces hay una tercera parte contra 2/3 partes en el universo de ángeles malos contra ángeles buenos. Entonces superamos los ángeles de Dios a las huestes de Satanás. Gracias a Dios, son más ángeles que se quedaron con Dios
que los ángeles que se rebelaron. Cuando Satanás se rebeló contra Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles, se partió el corazón de Dios. Pero Dios les había dado el libre albedrío, como te lo dio a ti, como me lo dio a mí. No podía decirles, no, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Él no podía hacer eso porque somos responsables de nuestras decisiones y de las consecuencias de las decisiones que hacemos. Y desde entonces, desde esa rebelión, surgió la rebelión en el mundo. Y así cualquier persona que se rebela contra la autoridad le parte el corazón de Dios. Y los rebeldes que siguen al rebelde son infectados exactamente de la misma forma del que encabezó la rebelión. Y eso le parte el corazón de Dios y no hay perdón hasta que esas personas regresan arrepentidas y se someten otra vez a la autoridad. Mientras no haya este arrepentimiento y este regreso a la sumisión a la autoridad, no puede haber perdón. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta y deja el camino de la rebelión, alcanzará la misericordia. Esto no quiere decir tampoco que a los rebeldes les vaya bien o les vaya mal inmediatamente. Hay muchos rebeldes que prosperan, como Esaú, como Judas, que Dios los deja que vayan y que vayan y que vayan y que vayan, cuando de repente menos lo esperan, ¿verdad? Cae el juicio de Dios. Pero el hombre no puede ser engañado, lo que nosotros sembramos tenemos que recoger. Veamos pues este lugar de los ángeles que pecaron y no son los que cayeron con Satanás. Porque si todos los ángeles estuvieran ya en las prisiones, Apocalipsis 12 dice que en la última guerra final peleará Miguel y sus ángeles contra Satanás, el dragón y sus ángeles. Entonces, de esa tercera parte que se rebeló contra Dios, hay otro grupo de ángeles que después de esa rebelión pecaron otra vez contra Dios, pero de una forma todavía mucho más grave, donde Dios los tuvo que sacar del espacio y meternos a este lugar que se llama el Tartarus para que esperaran el juicio. Y estos ángeles son los ángeles de Génesis capítulo 6, que son los que vieron mujeres humanas y de alguna forma se mezclaron con las mujeres humanas. No sabemos qué tipo de mezcla hubo. Lo único que sabemos ahora, a la luz de la ciencia y de la genética, es que Satanás y los ángeles y los demonios tienen un conocimiento de la genética humana sobrenatural. Estos ángeles en Génesis 6 pervirtieron la genética humana. ¿Cómo lo sabemos? Porque versículos más adelante, versículo 4 y 5 de Génesis 6, nacieron de repente gigantes de 4 o 5 metros de estatura y eran deformes. Estos no los creó Dios. Hubo una deformación genética donde estos gigantes medían 4 o 5 metros y tenían 12 dedos en las manos y tenían 12 dedos en los pies, de acuerdo a 2 de Samuel capítulo 21. Y estos gigantes son los que se pusieron en la frontera cuando Dios iba a introducir a su pueblo a Canaán. Se pusieron en la frontera y espantaron a los israelitas para que no entraran a la tierra de Canaán. Y cuando mandó Moisés 2 espías para poder entrar a Canaán, regresaron los espías. Oye, Moisés, increíble, son gente que parecemos langostas comparados con ellos. En el hebreo se usa la palabra refaítas, que se tradujo gigantes porque venían de Rafá, otra de las tribus que poblaron Canaán. Casi todo Canaán eran gigantes. Los somsomeos, los rafaítas, bueno, todo estaba poblado casi de gigantes, y esto fue lo que espantó al pueblo de Dios. Son demasiados gigantes, no podemos con ellos. Cuando más adelante, ¿se acuerdan ustedes de David? Un muchacho que cantaba a Dios, santo, santo, alabado sea el Señor, con su arpa, y de repente le dice a su papá David, oye, ve al campo de batalla, porque todos están paralizados por el temor, nadie quiere moverse, porque hay un gigante llamado Goliat,
que ha retado al ejército de Saúl y les ha dicho: a ver, ¿quién en 40 días les doy para que me presenten a un guerrero? Y si él me vence, y nosotros nos rendimos a ustedes, y si no, ustedes serán esclavos de nosotros. Y nadie, ni el rey Saúl, ni los guerreros de Saúl estaban espantados. Nadie quería enfrentarse con Goliat. Y cuando David entra al campamento y oye al gigante retando al pueblo de Dios, gritando, insultando al pueblo de Dios, blasfemando al pueblo de Dios y al Dios de los ejércitos, le da la comida a sus hermanos y se presenta con Saúl y le dice: Saúl, déjame ir a pelear contra ese incircunciso filisteo, hijo de María Bonita, que vas a ver lo que le va a pasar. Sí, cómo no, David, bueno, ya ahorita recurrimos a ti como última esperanza, pero ponte tu armadura. No, qué armadura ni qué nada. Yo no necesito ninguna cosa humana. Este pleito es espiritual. Este pleito no es de lanza contra nada. Señor, tú en el pasado los osos querían a tus ovejitas morderlas, y yo agarré la onda y maté al oso y maté al león. A esta onda, que la sé mejor manejar que la espada y que la lanza, va a ser contra ese incircunciso. Yo voy a él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David se enfrenta a Goliat y le clava la piedra exactamente en el lugar vulnerable que tenía y que no lo tenía protegido. Desde entonces todos los cascos militares los hicieron así, protegiéndoles la frente. Y eso es verdad, ¿eh? Todos se acordaron de Goliat. Entonces vemos, ¿verdad?, de qué forma es David. Y Goliat tenía 5 hermanos, de acuerdo a 2 Samuel 21. Y ustedes leen la vida de David. David fue el hombre que mató al primer gigante y que acabó con todos los gigantes. Y es interesante que David, cuando se acercó a Goliat, juntó 5 piedras. 5 es el número de la gracia. En otras palabras, cuando David se enfrentó a gigante, dijo esto cuando metió las 5 piedras: si me salen los 4 hermanitos, a los 4 me los echo también. Fue profética la batalla entre Goliat y David. Los gigantes habitaron durante 1000 años, de acuerdo a la Biblia. 1000 años poblaron el planeta Tierra los gigantes. ¿Quién cargó las pirámides de Egipto? Que pesan 2,5, 6 y 8 toneladas cada una. ¿Quién pudo haber puesto las pirámides que están orientadas a los signos del zodíaco en el cielo? Tanto las pirámides de Egipto como las pirámides de Teotihuacán y las de los mayas están orientadas, y cuando sale el sol tienen el equinoccio perfecto de acuerdo a la astronomía. ¿Quién les reveló? Escuchen esto: no existe ningún historiador, ningún paleontólogo, arqueólogo que nos pueda decir quién construyó las pirámides, ni la edad de Keops, Kefren y Miserino, las principales pirámides de Gizá. ¿Por qué? Porque no se sabe quién las construyó ni cómo las construyeron. Las personas que las hayan construido, cómo cargaron una piedra de 2,5 toneladas y la llevaron. Bueno, han hecho, ¿verdad?, experimentos con troncos poniendo las piedras. ¿De dónde las trajeron? ¿Cómo es posible que la piedra caliza que tiene las pirámides no se haya, es como un impermeabilizante increíble que le pusieron? Pero lo que más ha impresionado a los científicos, que permanece como uno de los misterios de la historia humana, es que ¿quién les reveló a los que construyeron las pirámides de Egipto? Escuchen, estamos hablando de hace más de 10,000 años. De hace más de 10,000 años. Pues no que veníamos de los cavernarios, no que el cavernario Galindo fue el primer cavernario, no que el hombre Piltdown, que el hombre Cromañón, y que fuimos evolucionando. Oigan, estamos hablando que hace 10,000 años las personas que construyeron las pirámides, igual que los mayas, tenían un conocimiento mucho más grande de la astronomía y de las matemáticas que en el siglo XXI. ¿Quién les reveló ese conocimiento astronómico? No tenían telescopios.
¿Quién les reveló ese conocimiento de los signos del zodiaco y de la orientación de los signos del zodiaco hacia el espacio? La Biblia nos muestra, ¿verdad?, que hubo influencia de esos gigantes. Y esos gigantes tenían conocimiento satánico. Y no hay ninguna otra explicación de la historia más que la Biblia y el tiempo que estos gigantes habitaron y poblaron la tierra por 1000 años. Solo ellos pudieron haber cargado esas piedras. Y lo más interesante es que los gigantes se están encontrando en ruinas arqueológicas en Sudamérica, en Asia, en África. Se están encontrando esqueletos de gigantes, o sea, habitaron toda la tierra. Y habitaron antes del diluvio y después del diluvio. Veamos pues que estos ángeles que se mezclaron en Génesis 6 con las mujeres fueron lanzados al Tartarus, y nos lo confirma el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. En Judas, para que ya no sigas con el Calimán, telenovelas, que el gurú me dijo. Háganme el favor nada más, Walter Mercado, tu padrino. Tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien estar atentos, que nos descubre todos los misterios de la historia y los misterios de la humanidad. Si creen en Dios, crean también en mí, dijo Cristo. Estas palabras son fieles y verdaderas. En Judas, versículo 6 y versículo 7, nos explica sin lugar a dudas qué pasó en Génesis 6 y quiénes son estos ángeles. Y dice Judas: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. La palabra oiketerios, que se tradujo morada, significa sus cuerpos. Estos ángeles de Satanás tenían asignado un lugar para vivir. Tal vez las estrellas o planetas. Muchos dicen que el sol es una de las habitaciones de Satanás. Pero estos ángeles abandonaron el lugar que Dios les asignó, cruzaron, transgredieron sus habitaciones y se metieron y bajaron al planeta Tierra hace miles de años. Abandonaron su lugar donde deberían vivir. A estos ángeles que dejaron sus habitaciones, Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y estas prisiones se llaman el Tartarus, donde Pedro nos dice que son los ángeles que pecaron y que Dios los mandó al Tartarus. Es la única prisión que la Biblia describe de los ángeles. Y dice el versículo 7, para quitarnos cualquier duda, que estos ángeles, que son el sujeto de este contexto, como Sodoma y Gomorra, o sea, se comparan a estos ángeles con los habitantes de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles que están en el centro de nuestra discusión. Los habitantes de Sodoma y Gomorra hicieron lo mismo que estos ángeles. Que hicieron: fornicaron. Fornicaron. Los ángeles pueden fornicar. Bueno, la palabra fornicar tiene varias y diferentes connotaciones. La palabra fornicar, porneia, de ahí viene la palabra pornografía, significa en la Biblia relaciones sexuales ilícitas. Dios creó el sexo y solo Dios puede determinar y autorizar dónde, cuándo y cómo podemos usar el sexo. El sexo no lo inventaron los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los sexólogos, ni los sociólogos. Ningún ser humano tiene la autoridad de decirnos qué es el sexo y cómo debe ser usado el sexo. Así que si alguien te dice que tú eres hombre y te vistes de mujer
y los sexólogos te dijeron que está bien, son unos mentirosos porque ellos no inventaron el sexo. Si tú no naciste hombre y te ves en el espejo y tienes el órgano masculino, entonces es que eres hombre. Y si tienes una mentalidad diferente, es que tienes un tornillo flojo en la mente. Porque no eres mujer, eres hombre. Y necesitas arrepentirte, cambiar tu vida y creerle a Jesucristo. Y de eso se trata. ¿A quién le creemos? ¿A los sexólogos? ¿A los psiquiatras? ¿O le creemos a la palabra de Dios? Esto es lo que significa relaciones sexuales ilícitas. Ahora, ya casados, dice la Biblia que el hombre que deja a la mujer o la mujer que deja al hombre y comete adulterio es fornicación. Relaciones con animales es fornicación. Hombre con hombre es fornicación. Mujer con mujer es fornicación. El sexo solo puede ser usado dentro de la esfera y de la dimensión del matrimonio. Antes de casarte es fornicación, con animales es fornicación, con tu novio es fornicación, hombre con hombre es fornicación, mujer con mujer es fornicación, y todo lo que no sea dentro del matrimonio, y matrimonio entre Adán y Eva, no entre Jorge y Pepe, ni entre Lupita y Carmelita, sino entre un hombre y entre una mujer. Es la única forma de poder usar el sexo. Ahora, si estos ángeles cometieron algún ilícito sexual, ¿cómo pueden ellos haberse relacionado? ¿O qué acaso los ángeles tienen esperma? Porque en algún lugar de la Biblia se nos dice que no se pueden reproducir. No son como nosotros que como conejos, ¿verdad? Estamos produciendo y produciendo y produciendo, etcétera, etcétera. Los ángeles, la cantidad de ángeles que Dios creó, ya no hay más ni menos. No hay angelitos ni angelitas tampoco. No hay ángeles del sexo femenino. Todos son del sexo o del género masculino. Pero si no se pueden reproducir, entonces, ¿cómo está? ¿Verdad? Todos estos misterios son interesantes. Bueno, vamos a explicar esto. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado gadareno? ¿Cuántos demonios tenía? Tenía 6,000 demonios. Porque Cristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le contestó, Legión. La palabra legión significa 6,000 soldados, de acuerdo al Imperio Romano. Muy bien, escuchen esto. Estos demonios conocían también el cerebro y le conocen las neuronas del cerebro. Estamos hablando de hace 2,000 años, cuando ni la genética, hasta 1860, por Gregorio Mendel, fue descubierta, las leyes de la herencia. Estos demonios hace 2,000 años sabían qué neuronas del cerebro son las que controlan los ojos, los oídos, las cuerdas vocales. Todo absolutamente los demonios estaban manejando, se metieron a los controles del ser humano aquí en el cerebro y comenzaron los músculos. Tenía el gadareno fuerza como de un gigante, una fuerza que rompía las cadenas. Los demonios le dan fuerza al ser humano. ¿Por qué? Porque cuando un demonio entra al cuerpo humano, el demonio sabe cómo operan los músculos, cómo operan los ojos, cómo mover las cuerdas vocales. Hablan los endemoniados con una voz que no es la de ellos. Alteran el tono de las cuerdas vocales, los ojos. Increíblemente estamos apenas descubriendo la maravilla del ojo, de los oídos. Todo lo tienen ellos conocido desde hace miles de años. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora los ángeles caídos y Satanás? Planeando clonaciones humanas para volver otra vez a traer a este mundo monstruos. Y comenzaron con Frankenstein en los 60s. Yo veía a Frankenstein en los 60s, era niño y no dormía en 3 días. Ahora ven a Frankenstein los niños y se echan de carcajadas enfrente de él, comparado con Godzilla y con las monstruosidades increíbles que ahora ha producido Hollywood. Ya aparece Frankenstein, Pinocho con los monstruos de ahora. Ya vas a las películas y todos son demonios, apariciones, etcétera, etcétera, porque el diablo está preparando a los niños para los monstruos que van a comenzar a surgir y las clonaciones genéticas entre animales y hombres que aparecen en Apocalipsis capítulo 9. Está preparando a nuestros hijos para que cuando aparezcan se rían enfrente de ellos y los vean como algo absolutamente normal. Muy bien, si los demonios y Satanás
tienen la característica de poder conocer nuestros genes, las neuronas de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema muscular, etcétera, etcétera. Pueden también los demonios meterse al esperma. En un esperma de los 500 millones que existen o 600 que salen en cada eyaculación de un varón, un solo esperma entra para la ovulación y para la fertilización, para que se produzca un ser humano, que se le llama cigote, feto y después ya bebé. En un solo esperma de los millones microscópicos que tenemos caben más de 100,000 demonios. O por lo menos tienen la facultad de poder ir en ese esperma y alterar para que el niño que nazca con 2 cabezas, nazca con pie equinovaro, nazca con un defecto o dividido, un chivo con una cara de una cosa y cosa otra cosa, cualquier cosa que sea antinatura, que va en contra de la creación original, es de carácter demoníaco. Por eso, ¿verdad? Tomar drogas en el embarazo, alcohol en el embarazo, fumar en el embarazo, ya no significa que Dios lo haya hecho así. Somos responsables nosotros de la forma como nos cuidamos, o como se cuidaban las mujeres, o con quién te metiste, o el SIDA que te contagió esa persona, y ya Dios se hace a un lado y nos deja recibir lo que nosotros sembramos. Y ninguno podemos culpar a Dios de lo que ha sucedido en el mundo, porque es la obra de nuestras propias decisiones y nuestro libre albedrío. Estos ángeles que se mezclaron con las mujeres humanas no necesariamente les comunicaron su esperma, porque ya vimos que no se pueden reproducir, pero lo que hicieron estos ángeles a la luz de la genética del siglo XXI es que alteraron los genes de las mujeres humanas. Satanás tiene la facultad de poder alterar los genes. Si nosotros permitimos, porque sin nuestro consentimiento ni Dios ni el diablo se meten a nuestra vida. ¿Me escucharon muy bien? Ningún demonio puede tener nada con mi vida sin mi consentimiento. Cualquier actividad de los demonios en mi vida es porque yo les di permiso. Y cualquier cosa que Dios tenga con mi vida es porque yo se lo permití a Dios. Dios no viola mi libertad, ni tampoco los demonios. Esta es la característica donde el hombre decide y es responsable de cada decisión que hayas tomado en tu vida. No le eches la culpa ni a Dios, ni al diablo, ni a tu mamá, ni a la suegra, ni a tu papá que te violó, ni a tu madre, ni a tus hermanos, a nadie. La única razón por la cual tú eres como eres es porque tú has escogido ser lo que tú eres. Mi mamá fue prostituta. No tienes por seguir los pasos de tu mamá. Me crié en un hogar, bueno, Cristo te puede sanar. Y es más grande la gracia que las maldiciones que heredamos. Y finalmente vemos nosotros que no solamente la Biblia nos demuestra esto, sino que nos demuestra también, gracias a Dios, que tenemos una casa intermedia cuando nosotros morimos. 2 Corintios capítulo 5, terminamos y dice la Biblia que cuando nosotros morimos, si tú mueres hoy en la noche, es muy importante este estudio. Si tú mueres hoy en la noche, amado santo que me escuchas, o santa, Santa Tomasa, o San Anselmo, si tú mueres hoy en la noche, tu espíritu y tu alma se salen de tu cuerpo y nos vamos derechito al cielo. Los ángeles de Dios vienen a recogernos. El momento en que cierras tus ojos y te desconectas de tu cuerpo y tu alma, porque el cuerpo, dice Santiago 2, no puede vivir sin el espíritu, en lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. El momento en que tu espíritu se sale, el cuerpo se muere, se diagnostica que estás muerto, te entierran, te creman, no importa lo que te hagan, te vas a la tierra y tu espíritu y tu alma se van directamente al cielo con los ángeles escoltándonos, porque para pasar el primer cielo, que está ocupado por Satanás, es territorio enemigo, necesitamos guaruras que nos escoltan para poder, y se hacen a un lado los demonios
porque van los ángeles, que son más poderosos que los ángeles caídos, para llevarnos a la presencia de Dios. Cuando estemos allá en el cielo, se nos va a dar un cuerpo intermedio. Si tú mueres hoy en la noche, tu espíritu, alma se va al cielo, mi espíritu se va al cielo, y cuando estemos en el cielo, como Cristo no ha bajado todavía a resucitar a los muertos, que es cuando se nos va a dar el cuerpo glorificado, mientras estamos en el cielo, 2 Corintios 5, dice Pablo, sabemos que si nuestra morada, miren cómo le llama Pablo al cuerpo, morada terrestre. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, o sea, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos, o sea, vueltos otra vez a vestir de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo o en esta casa o en este envase, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Nadie quiere morir, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? Simplemente que se nos va a quitar un traje. Esa es la muerte. Este traje temporal que tienes tú y que tengo yo, unos tienen traje de mujer, otros tienen traje de hombre. Y Dios te puso el traje de mujer y a otros les puso Dios el traje de hombre. Pero el que tiene el traje de mujer es espíritu y el que tiene el traje de hombre es espíritu, y los espíritus no tienen sexo. Simplemente Dios vistió a dos espíritus con un traje y a otro con otro traje porque a Dios le dio la gana para reproducirnos. Y aceptemos el traje que Dios nos dio y el traje que Dios te dio. Si eres mujer, acepta lo que eres. Si eres hombre, acepta lo que eres. Entonces, cuando se deshaga este traje, se nos va a vestir, vamos a tener el alma y el espíritu, que es la esencia de nuestro ser, vamos a estar vestidos con otro traje. Y con un traje temporal mientras Cristo desciende al mundo. Cuando Cristo venga en el rapto y resuciten los muertos, entonces vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Un cuerpo sin sangre, un cuerpo sin deterioro celular, un cuerpo joven, eterno, radiante, que Rambo, ni que John Travolta, ni que nada, ni que Brad Pitt, ni que Tom Cruise, ni nada. Vamos a tener un cuerpo que va a durar por toda la eternidad, donde va a tener acceso a subir y bajar, vamos a volar. No me da tiempo de contarles todos estos detalles. Es infinito este estudio del cielo. Vamos a poder comer otra vez también. No lo explico sin sangre, pero Dios va a hacer otros, páncreas, otro estómago. No sé qué sistema de esófago y de digestivo va a ser Dios, pero no va a ser ya la sangre la que va a correr en nuestro cuerpo. Vamos a poder comer pez, vamos a poder comer miel. Vamos a reproducirnos. Isaías 65. Para que no digan el hermano está inventando, Isaías 65 dice claramente que vamos a reproducirnos sexualmente, vamos a seguir teniendo familia en el milenio. Muchachas, no se apuren. Muchachos, tranquilo, sereno moreno, hay chance todavía. Así que no se coma la torta antes de tiempo. Y todas estas cosas están prometidas para aquellos que en esta mañana le han entregado su vida al Salvador. Si tú en esta mañana no tienes a Jesucristo, yo te ruego en el nombre de Dios, por las misericordias de Dios, por la verdad que tú puedes saliendo este día, o a lo mejor hoy es la última vez que Dios te ha hablado en tu vida, no endurezcas tu corazón. Está de por medio tu eternidad. No vas a poder tener otra oportunidad tal vez como la que Dios te da hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación. Entrégale tu vida a Jesucristo y acepta por la fe el perdón de tus pecados y prepárate para el día de tu muerte. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos dice, Señor, que el apóstol Juan vio un cielo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí yo, dice el Señor, hago nuevas todas las cosas, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el primero y yo soy el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. En esta mañana también ustedes que nos ven por la televisión, invita a Cristo a tu vida. Y todos ustedes que estamos en esta reunión, ahí desde tu lugar en este momento, invita a Jesucristo a tu vida con estas palabras. Señor, te pido perdón por mis pecados. Acepto que en la cruz tú pagaste por ellos mediante el derramamiento de tu sangre preciosa. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Señor, cambia mi manera de pensar. Quiero estar listo para el momento que yo no sé cuándo será, ni nadie sabe, que me llamarás a casa. No quiero que me tome la muerte desprevenido, ni quiero abrir mis ojos en el Hades, en el infierno, donde no tendré nunca la oportunidad de hacer la decisión que estoy haciendo en este momento, en que me encuentro con salud y con una mente despejada para creer en ti. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar, y gracias por ser mi Salvador. Dame el poder de vivir para ti, en el nombre precioso tuyo, Señor Jesús. Amén.